Hola a todos y todas. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos Comunidades Imaginadas, las Universidades Posibles, organizado por el Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos el enorme placer de recibir a Darío Stanraiver. Darío es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ha llevado la disciplina a la televisión con Mentira la Verdad, en Canal Encuentro y la radio, Demasiado Humano, Futurock, Lo Intempestivo en Radio Nacional, así como también a los escenarios con los espectáculos Desencajados y Salir de la Caverna. Ha sido docente en todos los niveles de enseñanza, con más de 20 años de labor en escuelas secundarias, dicta clases en la UBA y en la Universidad de Burlingame, en Flaxo y en la Facultad Libre de Rosario. Es autor de varios libros, en el último de ellos, Filosofía Martillazos, tomo 2, nos invita a repensar nuestras prácticas a partir de la experiencia de la pandemia. Recibió el diploma de mérito del premio CONEX en Periodismo y Comunicación en el 2017 en la categoría de divulgación. Nos acompaña el decano de la Facultad de Humanidades y Artes, el profesor Alejandro Vila, el licenciado Federico Donner, con quien coordinamos el programa. Mi nombre es María Emilia Vico. Muchas gracias, Darío, por aceptar la invitación. Por favor, un placer enorme. La verdad que todo este tiempo de distanciamiento hizo que hace rato no fuera para Rosario, pero ustedes saben que es un lugar al que voy asiduamente. Ahí nombraste, María Emilia, mi experiencia en la Facultad Libre de Rosario ya lleva casi 6 o 7 años, e incluso es una plataforma a partir de la cual muchas de esas clases no solo son el material desde el cual escribí estos últimos 2 libros, Filosofía Martillazos 1 y 2, sino que son clases que tienen reproducciones por YouTube incalculadas, ¿no? Hay algunas de ellas, hablamos de millones de reproducciones en todo el mundo, y todo el mundo me pregunta qué es Rosario, digo, ¿por qué ahí? ¿Qué es lo que pasa? O sea que de alguna manera también me parece que es interesante en ese sentido, como cuánta circulación intelectual, deseo de saber. De hecho, la Facultad Libre de Rosario, digamos, es como un emblema también de una forma de pensar la educación distinta, ¿no? Disidente, y me parece que, bueno, todo eso no es casual. Así que gracias por la invitación y acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Darío, por participar, por sumarte a este ciclo de entrevistas. Para nosotros es un orgullo y un placer contarte esta participación. Para comenzar, queríamos pedirte que nos cuentes sobre tu paso por la vida universitaria, tu experiencia estudiantil, política y académica. Y también, ¿cuáles fueron tus maestros? Bueno, empiezo por el final. Mis maestros increíblemente han ido cambiando con el tiempo. Me- mi relación con mis maestros es del mismo tenor del que uno tiene con ciertas obras, en ese sentido, viste, de obra abierta, que uno la revisita todo el tiempo y va encontrando cosas nuevas. Bueno, me ha pasado que a lo largo del tiempo creí que mis maestros eran unos, y no es que dejaron de serlo, sino que uno va transformándose a sí mismo y va como recuperando cosas que antes pensaba que no eran tan importantes y resultaron que sí, ¿no? Te diría que en términos de vida universitaria y de formación académica, hoy reconozco básicamente a 3 grandes maestras, las 3 mujeres. No creo que sea algo casual, digo, también en relación a nuestros tiempos y a las formas en las que uno también encara cierta deconstrucción de su mismidad, de su sí mismo, ¿no? Y las nombro, son Mónica Craniolini, que es una doctora en filosofía, experta en Nietzsche, en Derrida, y ahora muy metida con lo que es el giro animal, ¿sí? Diana Mafía, ¿sí? Con la que yo no estudié género, ahora directamente dedicada al tema género, pero en su momento estudié fenomenología, con ella ya era una de las que daba la materia gnosiología en la UBA, y la tercera
a la que, adoro porque en su momento fue la apertura a toda una literatura nueva ya por finales de los años 80, que fue la que de algún modo empezó a trabajar la cuestión posmoderna en la facultad cuando nadie quería darle importancia a este tema, que es Marta López Gil, ¿sí? Así que a ellas tres las reconozco como mis maestras universitarias. Después tengo maestros en otro sentido, viste que uno, el que sale de la academia le cuesta, pero por ejemplo, tuve un profesor de teatro durante 3 años, que yo a él le debo dar clases, porque la retórica, la posibilidad, digo, de nada, las payasadas que hago, ¿viste? Que es como que me siento muy libre dando una clase, esa puesta en escena maravillosa que es una clase, ¿no? Ese acontecimiento teatral en el sentido educativo griego de lo que es la clase, se la debo a Cacho Bidonde, Héctor Bidonde, un actor histórico que con él estudié 3 años y fue para mí un antes y un después en términos de expresión, ¿viste? Entonces reconoces esos maestros, maestros de la militancia. Yo de muy joven siempre milité en la Juventud Peronista. Recuerdo a Norberto Ivancich, un grosso que se nos murió, politólogo él, ni bien comienza el gobierno de Kirchner, estuvo unos años y después falleció. Gente que me marcó, Chacho Álvarez, me marcó muchísimo Chacho Álvarez. De hecho, yo militaba con él en la unidad básica, en Capital. Y mi vida universitaria atravesó esos 3 ejes, o sea, hice la facultad estudiando, obvio, pero al mismo tiempo hice la facultad, digamos, metido en la vida universitaria. Fui consejero estudiantil, por ejemplo, de la carrera de filosofía, peleándonos por las boludeces típicas de ahí, como la revista de las monografías. Me acuerdo que estuvimos 2 años peleando por la revista de las monografías, porque las monografías de las cursadas iban al tacho de basura. Aparte, en esa época era a máquina, ¿viste? Y era como, queremos un destino para esto. Y creamos ahí una agrupación que se llamaba Antichton, que es lo que los neopitagóricos traen como idea del antimundo, ¿no? Éramos como unos jovenzuelos posmodernos de izquierda, algo que era medio raro en ese momento, pero lo recuerdo con mucha pasión y con la idea que hoy repito todo el tiempo, que la vida universitaria, justo sacó Agamben un texto en el último libro, La epidemia como política, un texto tremendo que se llama Chau al estudiantado, como diciendo, no sé si lo leyeron, se acabó la vida estudiantil, diciendo la vida estudiantil no es solo sentarte a leer, digo, hay un acontecimiento que pasa por otro político, ¿no? Que pasa por la vieja idea de formación, ¿no? Integral de una persona. Sí, eso es un poco el resumen. Gracias, Darío. Te quería preguntar por la relación entre universidad y política, justamente que vos la estabas marcando. Una pregunta muy general, pero que nos gusta mucho hacer. ¿Por qué es importante que haya universidades públicas? ¿Y qué significa la universidad en nuestro país? Y más aún, o sea, ¿cuáles son las representaciones que tiene nuestra sociedad de la universidad? Y a la vez también te queríamos preguntar cuáles son los imaginarios sociales sobre la universidad fuera y dentro de la universidad. Tremendo, escúchame, pero es... voy a empezar al revés, mira, vamos a hacer así. Hace 2 años fui a dar una charla al Club Estudiantes de La Plata, del que soy hincha, que tiene una escuela secundaria en el predio de Citibel para los jugadores que están haciendo las inferiores. Están todos obligados a hacer la escuela en el horario de la siesta. Aparte, pobre, los jugadores entrenan a la mañana, comen, de 2 a 6 de la tarde tienen que asistir. Verón les armó una escuela en el interior del predio, ¿no? Entonces van profesores. Fui a dar una charla y fue muy amena, ¿no? Ahí con los chicos, y en un momento ellos como colocándose en el lugar como de la ignorancia,
¿no? Diciendo, bueno, sí, necesitamos educarnos. Entonces, en un momento les pregunto, ¿y ustedes qué piensan que la sociedad piensa de ustedes? O sea, ¿cuál es la representación de la sociedad de ustedes? Y uno de ellos levanta la mano y como medio compungido dice, y que somos unos ignorantes. Mira, me emociona ahora, boludo. Ahí me agarró una cosa en ese momento. Yo le dije, ¿vos sabés que vos metés un gol? Ya la sabiduría que tenés. Que metés un gol y media ciudad de La Plata está feliz. O sea, decime si eso no es un conocimiento, digamos, que aparte con implicancia social y popular, ¿viste? Bueno, me parece que, y bueno, nada, después siguió un poco la charla y en relación a por dónde pasan los saberes, ¿no? Por dónde pasan los saberes. Obviamente creo que lamentablemente sigue habiendo en nuestra sociedad una idea demasiado, digamos, de gueto, ¿viste? Del saber universitario. Sobre todo porque continúan muy, muy fijos y esa representación de gueto es de los dos lados, o sea, no es que, o sea, hay, viste, como una necesidad de autoafirmarse en un lugar distintivo. Y por eso la divulgación molesta tanto, porque no se entiende, ¿viste? Como que en el campo popular vos llegás medio, y vos quién sos, te miran como, ¿por qué me venís con saberes que no son propios? Y del palo más académico al divulgador lo ven como un trucho, ¿no? Que está como con falta de rigor, rebajando conocimiento. Pero ahí está, ahí hay un tema, digo, por algo es un síntoma eso, ahí hay un puente que me parece que no se termina de poder resolver. Y vuelvo al fútbol porque pasa lo mismo en el sentido de que para el mundo popular, tomo el fútbol como un emblema, como uno de los tantos, cualquier abordaje académico es visto como extranjero, ¿viste? Y en el mundo académico, si te dedicas a pensar el fútbol, también sos un chanta, o sea, parece que, digamos, ahí hay un puente que está faltando. Digo, para ir por algún lado con tu pregunta, creo que hay un binario no resuelto y uno de los lugares donde ese binario más, me parece, nos puede ayudar a pensar su potencial de construcción, y vuelvo a mi respuesta de mi maestro de teatro, es en empezar a distender cada vez más lo que se llama educación formal y no formal. Yo creo que estos son tiempos donde algo de la educación no formal, siempre considerada bastarda, ¿no?, por la educación académica, tiene mucho para decirnos y para que nosotros aprendamos, ¿no?, de la transferencia, de formas de construcción áulica. Yo vengo rompiendo las bolas hace rato con que el aula tradicional ha muerto, pero la muerte del aula tradicional en el sentido nietzscheano, ¿no?, de la muerte de Dios, ¿sí?, de la muerte de un determinado tipo de dispositivo, implica entonces en su descentramiento la irrupción de otros discursos. Obviamente la educación no formal tiene un montón de cosas que no cuajarían, pero tiene un montón que sí, ¿no? Pero de nuevo, ahí hay un binario que está bueno, me parece, disolver, más en una sociedad de la información como la nuestra, donde el saber circula por todos lados, han cambiado las jerarquías, ¿viste? Cualquier alumno, alumna nuestro, digamos, sabe más que nosotros hoy. Y sabe más no porque maneje más contenido, sino porque tiene una mayor capacidad y facilidad de acceso al contenido. El tipo de docente que somos nosotros, los que nos formamos el siglo pasado, tiene un límite, ¿viste? Material. Entonces, está bueno ahí como distender un poco esa frontera. Gracias, Darío. Tu trabajo ha contribuido a que la filosofía trascienda el ámbito universitario tradicional, mostrando otro modo de enseñarla, de discutirla, de divulgarla, vinculándola también con otras estéticas como el rock y modos de comunicación. ¿Qué ideas y de qué manera te llevaron, ¿no? ¿Qué ideas de la filosofía te llevaron por esos caminos y de la enseñanza? ¿Cómo fuiste por ese lado? Y otra pregunta que también quería hacerte es sobre la divulgación y la universidad. ¿Qué te parece que le está faltando hoy a la universidad para acercarla más a
a la sociedad y en términos de divulgación. Sí, yo creo como en todo, ¿viste? Cuando aparecen estas preguntas, así como tomando a la universidad como un todo homogéneo, lo primero que todos, digo, vos también, yo, todos necesitamos todo el tiempo recordar es que eso, que no es un todo homogéneo, ¿no? Digamos que lo que hay es, obviamente, instancias de poder, como al interior de cualquier comunidad, y donde hay entonces una representación de la universidad como si fuese una totalidad, digamos, que muestra una parte, que tiene que ver con las formas hegemónicas con las que se visualiza después la institución universitaria. Una institución es un campo de conflicto, obviamente. Entonces, hay divulgación en la universidad. Lo que pasa es que en los campos dominantes de la universidad no está, y en las formas, digamos, institucionalizadas no está. Entonces, está, yo qué sé, probablemente en las secretarías de extensión universitaria de muchas universidades aparecen un montón de proyectos de divulgación, pero, viste, tienen que estar ahí, en extensión, por fuera de la currícula, o sea, la clave siempre es como dejarla un poco ahí en el borde. Yo me acuerdo de una experiencia no sé si siguen en historia, la carrera de historia de la UBA, dos amigos que son Gaby Di Meglio y Ezequiel Adamowski, hicieron un seminario para los que estaban terminando la carrera, la licenciatura de historia, seminario de fin de carrera, que era divulgación, ¿no? Y que era como jugar un poco en el cruce, porque la materia no era de divulgación, porque era una materia, pero lo que se estudiaba era el lenguaje divulgatorio. Me acuerdo que el final de ese seminario lo daban los alumnos presentando proyectos de divulgación, o sea, tenías que presentar un video, tenías que presentar una apuesta teatral o una revista, digo, y fue un éxito, y se anotó medio mundo, y estuvo buenísimo, porque cualquier universitario hoy siente que, por un lado, tiene obviamente la necesidad de su propia formación, y por otro lado, digamos, la necesidad de salir de otra manera a dialogar con la sociedad de la que son parte, ¿no? Me parece fundamental eso. Me acuerdo, ahora cuento el caso opuesto, una vez hace unos años, 3 años, 3, 4 años, fui a Río Cuarto a dar una charla, y entonces, nada, fui ahí a un teatro, se llenó de gente, estuvo hermoso, y hubo que cortar la calle, porque hubo así como miles de personas, ¿viste? Y estuvo buenísimo. Y como que alguien hizo la típica, ¿viste? Un diario hace una nota, entonces le pone el micrófono al decano de la facultad de la carrera de filosofía de la Universidad de Río Cuarto, obviamente para armar quilombo y para quejarse, diciendo, bueno, nada, la gente va masivamente a ver un divulgador filosófico, pero la carrera de filosofía no aumenta su matrícula. Y entonces, viste, pero era como, pretendía ser como un cuestionamiento a lo que hacemos en la divulgación, y no un cuestionamiento a que tal vez la facultad no brinda, digamos, formas de contención, o sea, no convoca por la dureza y la rigidez de ciertos discursos, y práctica, sobre todo práctica. Es muy fuerte eso, o sea, es tan rica la filosofía y te estremece tanto que después, cuando empezás a sentir su departamentalización y burocratización, te la seca, ¿viste? O sea, todo ese eros que lo tenés tan arriba es como que es tremendo. Después te quedás con los textos, ustedes saben, yo qué sé, yo siempre, cuando me dicen, ¿y qué hacemos si la facultad nos deserotiza? Yo siempre digo, el texto siempre permanece erotizable, ¿viste? Porque podés tener el peor profesor que te dé Nietzsche, pero Nietzsche es Nietzsche, digo, y lee a Nietzsche, digamos, y ya. Podés tener el profesor más aburrido, a mí me ha pasado, de los filósofos más impresionantes, decís, ¿cómo alguien te lo puede dar tan mal? Y no importa, tenés los textos. O sea, yo, cuando empecé a estudiar filosofía, me metí en un mundo que es el mundo de los textos filosóficos, y sigo, no salí de ahí.
Y después, en mi caso, digamos, a mí me pasa como que mi primera clase de filosofía, no, en la UBA vieron que tenés el ciclo básico. Yo soy de las primeras camadas, o sea, 86 hice el ciclo básico, y en el 87 entré en la carrera y soy de los últimos que tuvo a los grandes maestros de la filosofía así, argentina, como que tuve clases con Conrado Egersland, con Adolfo Carpio, con Ezequiel de Olazo, bueno, con Dotti, obvio, con un montón de maestros, que muchos han fallecido. Al Churrón en lógica, que era un grosso. Klimovsky, cursé 3, 4 materias con Klimovsky, las epistemologías. Pero cuando cursé con Carpio, que lo tienen, Adolfo Carpio, el de Principios de Filosofía, muy cuestionado también porque por su filiación, digamos, con el gobierno militar. Y me acuerdo que leí el libro, Principio de Filosofía empieza con una cita de Hegel, que dice algo así como, aunque todos tenemos pies y necesitamos usar zapatos, no todos podemos ser zapateros. Y del mismo modo, todos tenemos cabeza, así todos tenemos mente, pero no todos podemos hacer filosofía. Yo me acuerdo que dije, no, o sea, ahí, aparte ya era medio peronista, yo, entonces dije, bueno, a ver, ¿cuál es mi propósito en la filosofía? Pelearme contra esto. O sea, cualquiera puede hacer filosofía. Y se ve que eso me prendió. Siempre me dediqué a la docencia, la investigación me aburre, ¿viste? O sea, necesito ahí estar en la charla. Investigo preparando clases, yo digo, y viendo lo que los estudiantes me devuelven. Así que por eso siempre estuvo muy presente para mí la divulgación. Y siempre me di cuenta desde el inicio que la filosofía era un lenguaje que a cualquiera lo cautivaba. Entonces siempre sentí que había que sacarla del aula, ¿sí? Nunca lo proyecté profesionalmente, pero sí había algo en mí muy, muy vivo de que quería hacer filosofía más allá del claustro. Darío, bueno, Carpio dio clases en Humanidades en Rosario, muchos años, y mi profesora de filosofía moderna me contaba una anécdota parecida. Ella creo que tenía un bebé, y Carpio una vez la echó del aula porque le dijo que si sos madre no te podés dedicar a la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, por eso, a propósito, te quería preguntar por la cuestión te quería volver sobre el tema de los imaginarios de la universidad, porque la universidad, digamos, siempre reprodujo elites, ¿sí? Entonces, por eso quizá es tan reacia a los lenguajes de la divulgación. ¿Cómo entonces, cómo pensaba la que se tiene que resolver o cómo se tiene que encauzar esta tensión entre la universidad pública, que tiene que ser inclusiva, que es democrática por un lado, y por otro lado esa misión que la podemos discutir de reproducir estas élites con competencias, ¿no? La excelencia académica? Sí, no, a ver, está claro que es un problema, digamos, se plantea en términos paradójicos, y está bueno como, digamos, profundizar la paradoja. Primero, me parece que la distinción con el mundo privado es esa, digo, de última una universidad privada, si quiere construir élites, es un tema, digo, yo qué sé, de última me parece como, claro, es como más parte digamos, de su propósito en algún punto. O sea, no, me pega más, es como con los ateos y los dogmas, ¿viste? O sea, me enferma el religioso dogmático, me enferma más el ateo dogmático. Es como, tenés la obligación de no ser dogmático, ¿viste? Ser religioso, si no, y ya. Acá hay como una matriz, digo, por hacer un análisis así, para iniciar un diálogo, te diría, Federico, que es que, digamos, me parece que esa cuestión elitista, no sé, es como una matriz que queda impregnada en la universidad pública cuando de algún modo viene más
de una concepción, si querés, más meritocrática o más mercantilista incluso del saber. Por eso es ilógico, porque uno dice, en la universidad pública se te cruzan esas dos variables. Y lo que hay que hacer es ver cómo comulgarlas, porque tenés, por un lado, la variable, obviamente, de formación académica, pero que al mismo tiempo juega en simultáneo con la democratización del saber, digamos, porque por su vertiente pública. Pero digo, a ver, es el mismo tipo de conflicto positivo, ¿no? Que tenemos los docentes, que a la vez que somos docentes por vocación, somos trabajadores. Entonces, cuando la derecha te corre, que te dice, ¿cómo van a reclamar sus derechos? Ustedes son, antes que nada, digamos, docentes por vocación, les entregamos a nuestros hijos, ¿te acordás todo ese discurso? Digamos, y es como que uno al mismo tiempo, digamos, juega en ambos campos, porque yo amo ser docente, pero al mismo tiempo amo la conciencia política de todos los docentes como parte, digamos, de un sistema que significa ser trabajador de la educación y no solo pelear por los derechos, sino entender que esa pelea por los derechos es parte de la misma forma en la que hacemos docencia, o sea que el aula es un hecho político y entonces conforma un espacio donde todos también somos parte de eso. Entonces, creo que ahí hay una obligación de la universidad de, al mismo tiempo, de hacer su propio desarrollo digamos, y derrotero académico en el sentido de tratar de ser hiperpuntillosos y rigurosos con el desarrollo de la investigación académica, también ser igual de rigurosos con la necesidad de socialización y democratización de los saberes. Porque discutamos la epistemología del rigor, entonces. ¿Qué carajo es ser riguroso? Digamos, discutamos eso, porque le aplicamos rigor a la cuestión académica y no a la cuestión política. Pero la universidad pública está en el cruce de esas dos variables. Entonces, si uno se pone tan puntilloso con la rigurosidad académica, tenés que ser también riguroso de puntilloso, digo, con el rigor político. Ahora, si estás encerrado en tu castillo de cristal haciendo saber para pocos, bueno, eso es no deja de ser muy distinto a nada, a un country de conocimiento, porque termina siendo así, digo, solo para los que pueden pertenecer, ¿viste? Entonces, pero tampoco me parece lo otro positivo. Tampoco digo destruyamos la academia, lejos estoy de eso, digamos, sino de entender los tránsitos. Me parece, hay un concepto nietzscheano que es el de entre, ¿no? La entridad, digamos, es entender esas entidades. Pero bueno, es cierto que la academia tiene que desmonopolizar su autoasunción de que el conocimiento es básicamente una propiedad que tiene que tiene ella, ¿viste? Porque hay distintas formas de encarar los contenidos, digamos. A mí me gusta, Federico, hablar de divulgación como un lenguaje, ¿no? Como ¿viste Spinoza cuando habla de cómo en realidad los atributos de Dios, dice Spinoza, son como diferentes lenguajes por los cuales llegás a lo mismo? O sea, hay un saber que es un acontecimiento inaprensible en sí mismo. Accedes de distintos modos. O sea, hay distintas expresiones de ese saber, diríamos. Uno es el académico. Lo que pasa es que hasta ahora se creyó el único. Otro es el divulgatorio, tiene otra lógica. O sea, yo hablo de lo mismo que por ahí hablan en la academia, pero tenemos los divulgadores otro público, otra intención, otra forma de transferir, otra forma también de buscar impacto, digamos. Y después tengo un tercer lenguaje, si querés también, que es la docencia. Porque la docencia termina siendo el tercero excluido en ese debate histórico entre academia y divulgación,
nos olvidamos de los docentes, porque no es lo mismo, digo, no es entrar a un aula, a leer el paper que escribiste ayer, o que te llevó 3 meses, y creer que eso es una clase, digamos, es un horror. Digo, mándamelo por mail, ¿viste? El paper. Entonces, también es entender, digo, dar una clase, esto quiero decir aparte, dar una clase para 30 alumnos en una escuela secundaria, un lunes a las 8:15 de la mañana, supone muchísimo rigor para que ahí pase algo, que no es ni el rigor que se da en la divulgación, porque en la divulgación hablas para miles, es otra historia, y que ni te la devuelven, ni el rigor del investigador académico que habla para sí mismo, de algún modo. Acá es otra cosa, ¿viste? Entonces también me parece que está bueno en estos tiempos eso de centrar y ver que se trata de eso, de lenguajes distintos. Darío, vos ahí voy a juntar dos cosas, ¿no? Además de pensar, ¿no?, la divulgación como un discurso, como otro lenguaje, a la vez desde la universidad, y pienso en el giro de Colonial, estamos escuchando otros saberes y lo estamos poniendo, por lo menos en algunas corrientes de la filosofía y de las ciencias sociales y las ciencias humanas, al mismo nivel, la misma jerarquía que los saberes ilustrados, tradicionales, ¿no? Eso me parece fundamental, y vos en tu último libro y en algunas entrevistas que escuchamos, que diste recientemente a propósito, digamos, de la presentación del libro, decís que esta pandemia es una oportunidad para repensar nuestras prácticas, ¿no? Entonces, juntando todo eso, fusionando todo eso, ¿no? Lo que veníamos charlando sobre las jerarquías y los estatutos de los saberes, y la situación pandémica como, ¿no?, pausa, como interrupción para poder pensar nuestras prácticas. ¿Cuáles son para vos las cuestiones que más nos urgen repensar? No, bueno, está buenísimo, digo, parece que todos los giros que van irrumpiendo por algo, además en nuestras sociedades, porque no es lo mismo el giro de Colonial en Argentina que en Francia, que también llega a Francia, ¿no? Digo, porque justamente se trata de romper esas jerarquías instituidas. Parece que si uno empieza como a leer los últimos giros, digamos, el giro animal, el giro biopolítico, el giro de Colonial, el giro feminista, te agregaría, no sé si, o sea, yo creo que, no sé si está separado del giro animal, pero vale, digo, el giro ambientalista que hoy está, digamos, exigiéndonos también la conformación de nuevos saberes, o más que de nuevos, de nada, saberes ya ancestrales que nunca hemos escuchado, ¿no? De algún modo. Me parece, y te agregaría sexto, el giro, digamos, llamémoslo el giro cyborg, ¿no? Digamos, una relación también no excluyente con la técnica, entendiendo a la técnica desde otro lugar, que no sea únicamente la potenciación de funciones de una supuesta naturaleza humana ya predeterminada, de acuerdo a esos dispositivos de poder, ya predeterminada a la manipulación de la naturaleza, sino al revés, una técnica más amable, ¿no? Esta idea, a mí me gusta como parafrasear ese momento en que el Zaratustra observa al malabarista en la soga y dice que el hombre es un puente entre lo animal y el superhombre. Me gusta como jugar con que el ser humano es un puente entre lo animal y la técnica. O sea, ¿qué es lo humano? Lo que está entre lo animal y la técnica. Pero ese entre no es un entre de, lo animal no está en el pasado y la técnica en el futuro. Es increíble que sigamos pensando que venimos del animal, negando lo animal que somos, ¿no? Bueno, me parece como que está bueno como en estos giros nos están hablando de algo, ¿no? Algo que
que si querés ponerle una palabra simplemente para hacer una economía pedagógica, sería la palabra deconstrucción, porque todos estos giros están de algún modo o suponen la práctica bien concreta de la deconstrucción, la práctica del martillo, ¿no? El martillo nietzscheano es el gran precursor de la deconstrucción, no es el martillo que rompe todo, ¿viste? Es el martillo también que desarregla, el martillo que ausculta, dice Nietzsche, a ver qué hay detrás ahí medio escondido. Pero yo creo que pasa un poco por ahí, o sea, creo que hoy, por ponerle nombres así políticos que nos gustan, pero digo, hoy digamos, la izquierda filosófica es básicamente la práctica de deconstrucción, ¿sí? A la izquierda, como diría alguien, a la izquierda de la deconstrucción, la pared, ¿no? Porque después tenés, para polemizar un poco, que otras izquierdas más tradicionales terminan sujetadas a ideas metafísicas, dogmáticas, donde me parece que hoy, por lo menos, digamos, y siendo bien de izquierda en términos ortodoxos, la materialidad de nuestro mundo nos está llevando justamente a la necesidad de desarmar ultimidades, que es el último vestigio donde se aposenta hoy el conservadorismo, ¿no? En la idea de que hay algo natural. Digo, ¿qué es hoy ser de izquierda? Desnaturalizar, desidentificar, digamos, y todo en función, obviamente, del gran sujeto a emancipar, que es el otro. Pasa que esa idea de otredad es una idea que llega al mundo, digamos, del pensamiento crítico increíblemente desde otro lado, que es el mundo religioso, ¿no? Entonces, estos nuevos, digamos, bueno, Dussel, por ejemplo, trabaja todo el tiempo el cruce entre esas dos tradiciones. Yo oiría más por ahí. Gracias, Darío. Afirmaste en una entrevista que estamos viviendo un momento en que se está generando una nueva matriz de distanciamiento que se estructura como nueva forma de vincularidad. Te queríamos preguntar, ¿cómo ves eso, que esto afecta a los lazos sociales y cómo afecta los lazos sociales en los ámbitos educativos? Bien, sí, lo veo negativo, no lo veo bien, digamos. O sea, creo como, tomando de nuevo a Agamben dice, muy, muy claro, dice, o sea, por algo no, al distanciamiento social, que en realidad es distanciamiento físico, lo llamamos social, digamos, y no físico, en realidad es o sea, ¿por qué queda impregnado en la subjetividad la idea de distanciamiento social y no de distanciamiento físico? O sea, ya se da por supuesto que entonces las construcciones de lo social quedan anuladas o quedan, digamos, o sea, una cosa es que uno entienda el distanciamiento físico, pero otra cosa es que uno se coma y termine convencido que ya lo que no puede generar son lazos sociales. Entonces, no me pongas la palabra distanciamiento social, porque lazos sociales pueden seguir construyéndose de diversas maneras, pero te la meten, ¿viste? O sea, es muy fuerte el poder semántico de esas categorías, como confinamiento, digo, aislamiento. Me parece como que incluso ese combo, ¿viste? Entre pandemia y cuarentena, como si fuese todo lo mismo. Y después empezás a hurgar un poco y nada es ingenuo, ¿no? O sea, cuando se habla de la crisis económica mundial y se piensa qué está pasando con la economía en crisis en Europa, fíjate que los diarios hegemónicos siempre te titulan efecto de la pandemia, efecto del virus, cae la economía en Europa. Cuando se habla de la crisis económica en Argentina, no dice pandemia, dice cuarentena. Está bien clara la diferencia. ¿Por qué? Para que quede claro que acá es efecto de una decisión política. ¿Viste? En Europa fue culpa del virus, en Argentina culpa del gobierno. Entonces, no es casual que se juegue una palabra y no otra en diferentes momentos. Por eso lo del distanciamiento
me parece importante como dar esa pelea por las palabras. Yo lo que creo es que, digamos, como dice Paul Preciado, como vienen trabajando muchos, ya había una predisposición al confinamiento en nuestras formas de vincularnos, ya había una manera de negación y exclusión del otro. Hoy vemos claramente que el otro se ha convertido en un agente de contagio permanente, con lo cual el lazo social está cada vez más escindido, pero digo, todos los que estamos acá y cualquiera de los que nos está escuchando que pasó por la Facultad de Humanidades sabe que el otro siempre fue un virus y que el modo de concebir al otro siempre fue medicalizándolo, por así ya usar una palabra, ¿no? Digamos, o sea, al otro se lo ha exterminado porque siempre se lo ha concebido como bacteria, como virus, como enfermedad. Entonces, lo interesante es cómo hoy esto se concretiza, pero con un dispositivo que de algún modo ya estaba como condicionándonos a esta forma. Así que a mí me parece una tarea muy difícil, porque yo creo que en algún momento la pandemia va a ir como ya, va a terminar, digamos, aprenderemos a convivir con el COVID-19 como con otras enfermedades, pero el confinamiento va a continuar impregnando como está impregnando nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, el tema es ese, que ponerle que se retire dentro de unos meses la cosa más dura de la pandemia. Igual, o sea, lo que me interesa ahí, lo que nos duele es cómo, digamos, en la calle vas a estar mirando al otro como una especie de enemigo permanente del que tenés que diferenciarte. Por eso abjuro de todas las narrativas militares que se usan para pensar lo que está pasando. Digo, llamar al virus un enemigo invisible me parece un horror, porque en algún momento el virus será dominado, pero las metáforas quedan, ¿eh? Y las metáforas quedan y tejen redes y entraman. Y enemigo invisible en la Argentina, digamos, se le llamó, se le usó mucho esa metáfora y para fines muy chotos, ¿viste? Entonces, eso, nada, digo, nuestra tarea en todo caso es pensar estas cosas, darles otra vuelta. Y está difícil, yo creo que va a estar difícil. O sea, si ya era difícil, imagínate ahora, digamos, me parece que se duplica el esfuerzo. Gracias, Darío. Este ciclo de diálogo se inscribe en un programa que venimos trabajando que se llama Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado, en el que incorporamos una serie de materias y de contenidos que pueden cursar estudiantes de grado, de posgrado y la sociedad en general, como la Cátedra Malvinas, Extensión, Política Sexogenérica, Medio Ambiente, Derechos Humanos, etc. Esta introducción la hago para preguntarte, que sos docente universitario, pero también tenés una gran experiencia como docente en los otros niveles. ¿Qué contenidos vos pensás que hacen a la ciudadanía universitaria y que deberían estar en la oferta académica para que el estudiante pueda elegir transitarla más allá de su carrera de origen? Es decir, más allá de si estudia una ingeniería, filosofía, bellas artes, lo que haga. Yo creo que no es un problema de contenidos, sino de formatos. Si vos me preguntás, digamos, así como en una especie de pregunta rápida a la que no estaba preparado ni le había pensado, pero tipo, ¿qué cambiarías o qué introducirías así desde otra lógica? Te diría, otra lógica introduciría, o sea, no, porque los contenidos, digamos, nada, es la discusión típica, ¿viste? En filosofía, nosotros calculo, Federico, que ahí debe pasar lo mismo, filosofía contemporánea. ¿Dónde empieza? ¿Con Wittgenstein, con Hegel? Bueno, yo qué sé, estudiarás en una materia uno, otro, pintan los giros, el giro biopolítico, el decolonial, empezamos a ver otros autores, pero los autores están ahí. Entonces, cuando digo que están ahí, digo, en todo caso es una discusión en un mismo plano. Lo que se discute es quién queda adentro y quién queda afuera. A mí me preocupan los formatos. Digo,
vuelvo a mi primera respuesta. ¿No hará falta que en todas las carreras haya una materia que tenga que ver, no sé, con lo teatral, por ejemplo, pero que tenga que ver con lo teatral, no historia del teatro, sino lo teatral porque entendemos que toda persona que pase por la universidad es, antes que nada, un ciudadano comunicador y que para comunicar, digamos, o poder dar una clase, o poder dar una charla, o explicar qué mierda estás estudiando, tenés que tener disponer de ciertos recursos que no tienen que ver con los contenidos mentales, tienen que ver con un trabajo con el cuerpo, por ejemplo. Yo insistiría en esos lugares, ¿viste? En los lugares más expresivos, o sea, incluso también en la relación con lo político que hablábamos antes, introduciría más materias de este tenor, ¿no? Lo teatral, lo creativo, lo social. Después me parece que la discusión sobre los contenidos es aleatoria, digamos, se ganan o se pierden a ver a quién estudiás. El tema es si estudiar es únicamente eso, y si no, como estamos diciendo, estudiar implica otras facetas que hoy consideramos que no tienen que ver con la formación académica. Bien. A lo largo de la charla fuiste avanzando sobre las funciones tradicionales de la universidad, la investigación, la docencia. Me gustaría que profundices un poco sobre cuál es tu mirada sobre la extensión universitaria. Digamos, creo justamente que la presencia, algo dije antes, ¿no, Alejandro? Como que la presencia de la extensión universitaria es la prueba, es el síntoma, diríamos, de que hay algo ahí que falta cuajar entre la universidad y la comunidad. Si eso funcionara bien, no existiría el espacio de la extensión universitaria. Existe porque se trata justamente de dos polos que están mal, ¿no? Pero que están separados. Entonces, yo creo que es como esa idea, ¿viste? De Wittgenstein que decía que el lenguaje es como una escalera, digamos, que uno tiene que usarlo para pasar a otro piso, para pensar de otra manera, y cuando uno ya está en el piso de arriba, quemar la escalera, ¿no? Porque el lenguaje obviamente nos tiene que servir para darnos cuenta de la deficiencia del lenguaje, y gracias a darnos cuenta desde el lenguaje de las deficiencias del lenguaje, podemos empezar a hablar de otra manera. Acá me parece algo parecido, o sea, creo que la tarea de extensión universitaria es seguir fomentando la necesidad imperiosa de encontrar esa entridad entre los dos aspectos. Una vez que la logres ya no va a tener sentido. Pero bueno, el día que llegue el juicio final y estemos todos mesiánicamente viviendo felices en el mundo de la justicia universal, no va a tener sentido la ley, porque la ley existe en la medida en que todavía no llegó, ¿no? El fin de los tiempos, pero es de ese tenor. Me parece que ese es el trabajo más imperioso hoy. Darío, la última, y con esto cerramos. Una de las clases que viniste a dar a Rosario, que causó más furor y sigue causando, porque como vos decís está en las redes, es sobre el amor. Te quería preguntar la relación entre el amor y el saber y la educación. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve en el amor y qué nos mueve a seguir estudiando, aprendiendo? Y fíjate que el libro más famoso que en filosofía se ha escrito sobre el amor, que es El banquete de Platón, es un libro que empieza con un Platón explicando lo que es el amor entre dos personas y termina diciendo que en realidad el amor entre dos personas no es más que un estímulo, una plataforma para que encontremos la erotización de nuestra relación con las cosas. Digo, el amor superador de cualquier otro amor es el amor por el saber, ¿no? Dice Platón en ese libro. O sea que de alguna manera, enamorándote de alguien, te empezás a enamorar de todo,
pero para enamorarte del todo, primero tenés que enamorarte de alguien para poder entender de qué se trata eso. Yo hago filosofía porque quiero saber. O sea, hago filosofía porque no me alcanzan las respuestas que me dan, porque le veo a toda certeza en la que me encuentro inmerso un olor raro, digamos. Veo demasiadas hilachas dando vuelta todo el tiempo, entonces no me cierra nada y quiero saber. O sea, quiero saber significa estoy muy encendido, en el sentido de que no me despierta ni me estimula otra cosa que no sea ese deseo por el saber. Quiero saber por qué me tengo que morir, quiero saber si hay algo después de la muerte, quiero entender por qué las cosas tienen esta forma, quiero entender todo lo que me pasa. Quiero entender por qué abro la boca ahora y estoy diciendo cosas que no estoy pensando antes que quiero decir y sin embargo me salen. Quiero entender qué es todo esto, ¿viste? Una computadora donde estoy hablando, ustedes escuchando, o sea, el tiempo, el espacio, todo me resulta deseoso de ser sabido. Quiero saber, ¿cómo se dice quiero saber en griego? Filosofía. O sea, no me impulsa otra cosa que no sea ese deseo por el saber. Entonces, nuestra pregunta es, ¿tiene otro sentido la escuela que no sea un espacio para que se despliegue ese deseo por el saber? No, no tiene otro sentido. Bien, ¿estamos en las instituciones educativas generando las condiciones de posibilidad de despliegue de ese deseo? No. Bien, ese no es así de duro, pero no significa me flagelo, no, porque todos queremos y estamos, digamos, vivimos esa paradoja. Tal vez, mira, voy a ser bueno con la universidad, tal vez en la universidad se despliega más, si hay un lugar donde no hay, eso es en la secundaria, o sea, que es el lugar emblemático, ¿viste? Digamos, donde se despierta ese deseo, porque no hay pendejo más estimulado y deseante por el saber que un adolescente. Y en las escuelas van a perder el tiempo, ¿entendés? O sea, entonces ahí me parece que retomo un poco, cierro tu pregunta con esto. Ese es nuestro desafío. O sea, cómo reerotizar el aula. Sería eso, digamos, en el sentido más primigenio de ese eros, que es la convocatoria al deseo por el saber. Nos quedamos con eso último, del deseo por el saber. Gracias, Darío. Gracias. Te agradecemos enormemente la participación. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Darío. Ha sido un placer.